En Romanos capítulo 12, versículo 1, podemos leer lo que para nosotros se constituye en un deber cristiano. Dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nos hiciéramos la pregunta ante Dios, ¿de qué somos merecedores? La respuesta racional debería ser de nada, solo de la muerte. Dios, en su misericordia, nos ha colmado y nos ha dado infinitas bendiciones, así como en su momento también lo hizo con el pueblo de Israel. En el libro de Levítico capítulo 16 se describen los rituales que el sumo sacerdote debía llevar a cabo el día de la expiación una vez al año. ¿Cómo debía presentarse en el santuario? Aarón, como sumo sacerdote, entraba al santuario del tabernáculo una vez al año, solo en el día de expiación. Podemos notar que la solemnidad anual del día de la expiación es la que alberga en su significado mayor contenido de evangelio que cualquier otra institución de la ley ceremonial. El asunto tiene que ver con el sacrificio anual en el que toda la nación estaba involucrada e interesada. Todo el servicio de este día estaba encomendado al sumo sacerdote. El pueblo tenía que observar ese día religiosamente, con santo reposo y con santa lamentación. Y esto debía ser, dice la palabra de Dios, para ellos, estatuto perpetuo. Esta ceremonia no solo extraordinaria, sino también reveladora que encontramos en Levítico 16, tiene un significado muy especial para toda la humanidad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Si nos preguntamos por qué esta ceremonia es tan especial, por qué solo una vez al año, cuál era su significado, debemos leer completamente el capítulo 16 de Levítico y allí vamos a encontrar esas respuestas. Pero parte de la respuesta está también en el simbolismo del oficio de Aarón y sobre todo cómo este simbolismo, estas ceremonias estaban relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. Allí se nos habla de unas ceremonias en las que están involucrados dos machos cabríos en el día de la expiación. Podemos preguntarnos, ¿qué representan esos machos cabríos? Los versículos 15 y 16 del libro de Levítico, capítulo 16, nos dice: Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Podemos aprender que, a diferencia de Aarón, que ofreció la sangre de un animal sacrificado en un templo físico, como nos dice Levítico 16:3, Jesucristo entró al templo de los cielos con su propia sangre. Aarón era el sumo sacerdote en ese entonces, pero en el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo subió al cielo para convertirse en nuestro gran sumo sacerdote, sentado en el mismo trono de Dios, a la derecha del trono de Dios, y además para convertirse en el mediador de un nuevo pacto. Por eso, en la carta a los Hebreos podemos encontrar en el capítulo 8, versículo 1, lo que nos menciona. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Recordemos que el versículo 7 del capítulo que estamos analizando, 16 de Levítico, nos dice que Aarón debía tomar 2 machos cabríos y debía presentarlos delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué significado tiene el otro macho cabrío? Es decir, el que no simboliza a Cristo. Pues, amigos, hermanos, representa la reconciliación entre Dios y los hombres. En Hechos, capítulo 4, versículo 12, podemos leer: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fue nuestro Señor Jesucristo quien con su sacrificio supremo pagó la pena del pecado, es decir, la muerte. Es a través de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección que la humanidad puede ser reconciliada con Dios para heredar la vida eterna. El segundo macho cabrío por Azazel que encontramos en Levítico 16, es decir, el que dice la palabra que es dejado suelto en el desierto, nos anuncia la remoción de Satanás, representada simbólicamente en el día de expiación. Azazel era el nombre que se le daba a este macho cabrío que se enviaba al desierto con la sangre, o sea, los pecados del pueblo sobre él para que no regresaran más. Ese macho cabrío simbolizaba que por medio de la expiación todos los pecados del pueblo de Israel serían perdonados para no regresar más. Aunque en las investigaciones encontramos que algunos estudiosos creen que Azazel es el nombre de un demonio que habita en el desierto, esto podría describir entonces a Satanás, al que el macho cabrío vivo, Azazel, representa. Podemos entonces, mis amados hermanos, amigos, aprender que, primero, existía una igualdad de la necesidad de todos los hombres bajo el antiguo pacto. Aarón debía hacer expiación por sí mismo, luego por el tabernáculo, en el altar, el lugar santo, como por el pueblo de Israel. Todos tenían la misma necesidad de expiación y también todos nosotros necesitamos ser cubiertos por la expiación. Segundo, nadie puede expiar adecuadamente sus propios pecados. Es necesaria la ayuda de otro, pero fundamentalmente para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como cristianos, es el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, la provisión final para el perdón de los pecados no está revelada en ese sistema actual que estamos viviendo. Es más, este sistema clama por un pacto mejor que ya está dado, por un gran sumo sacerdote que ya está, un más sumo sacerdote, portador de pecado, y Él es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque en Jesucristo no solamente tenemos el perdón perfecto, sino que en Jesucristo tenemos el perdón completo. Jesucristo en la cruz se hizo pecado por nosotros. Si comparamos, podríamos decir que la cruz equivaldría al altar de bronce en la tienda de reunión. Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, entró en los cielos y ofreció su propia sangre por nuestros pecados. Ahora, el trono de Dios es para nosotros como la tapa del arca. Si analizamos, mientras que Aarón se presentaba en aquel lugar, en el tabernáculo, con temor y temblor, a nosotros se nos invita a acercarnos a la presencia de Dios con confianza, de acuerdo a como nos menciona Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allí donde Aarón
no se hubiera atrevido a demorarse, presentándose solo una vez al año, a nosotros se nos anima a ir constantemente. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Llevó su propia sangre y el incienso de su propia intercesión hasta el cielo, y allí se encuentra hoy a la derecha de Dios. Hermanos, amigos, no echemos en balde roto el sacrificio de Jesús. Lo que el hombre hacía de manera temporal, Jesús lo logró para toda la eternidad. Recordemos una vez más lo que nos menciona Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amigos, hermanos, el Señor me les bendiga.